Hola amigos y amigas, bienvenidos de nuevo al canal. En este episodio os vamos a explicar un poco algunos de los proyectos que hemos estado realizando anticipándonos para nuestra vuelta a Grecia. Sí, como sabéis vosotros, si ya habéis visto vídeos anteriores, sabéis que Alex es una persona muy inteligente y él ha invertido bastante de su tiempo en realizar un proyecto en 3D de Guaira, que ahora os lo vamos a enseñar. Son las 8 de la mañana de un día entre semana y aquí me dispongo a seguir diseñando a Guaira, como es de costumbre en estos últimos meses, que ya estamos en la recta final antes de irnos. Quería contaros un poco también de dónde viene esto de diseñar en 3D, porque viene desde que tengo 12 años, mi padre me enseñó este programa y bueno, me puse a diseñar pues motos, patinetes, algún avión. Y en ese momento incluso pensé que quería dedicarme a eso. Pero bueno, luego crecí un poco, con 15 años, pues empezaron a interesarme más las mujeres y los amigos que diseñar, ¿no? Y lo dejé completamente abandonado. Hasta realmente hace poco, hace como unos 3 años, cuando fuimos a Dublín con el barco, tuve bastante tiempo libre durante un periodo de tiempo y me dediqué a hacer la cocina del barco, para así poder saber la cantidad de madera que teníamos que comprar, incluso puedes ver las medidas de todos los productos, como por ejemplo las picas, ¿no? Y entonces puedes incorporarlas en el diseño y ver cómo van a quedar. Entonces es súper útil. Ahora lo que me gustaría hacer es explicaros un poco cómo funciona este programa. Aunque de primeras puede parecer súper complicado dibujar en 3 dimensiones, con Rhinoceros es bastante intuitivo. Consta de 3 vistas planas y una en perspectiva 3D. Por ejemplo, ahora vamos a dibujar un cilindro. Se empieza trazando un círculo y como podéis ver ya nos aparecen las otras vistas y en perspectiva. Para convertirlo en un cilindro tenemos que buscar en la sección de sólidos del menú de arriba la herramienta de extrusión. Una vez seleccionada, el programa ya nos muestra una vista previa de esa construcción. Le damos un clic y ahí la tenéis. Por supuesto, eso se puede hacer a mano alzada, pero también con medidas. Hablando de medidas, bueno, tenemos algunas, pero también hemos usado la técnica milenaria de calcar desde varias fuentes. Con una combinación de varias medidas reales, tomas de dron y los planos originales del barco, que son bien viejos, conseguimos replicar a Guaira de la manera más fiel posible. Quizá el error máximo está sobre los 10 centímetros, más o menos. Aquí podéis apreciar cómo encaja todo en esta vista de perfil. El resultado, una réplica digital que nos está ayudando a planear la construcción de varias estructuras en la popa, entre muchas otras cosas que aún están por llegar. Se pueden incluso probar colores para la cubierta, que aún la tenemos que pintar. También el tamaño ideal de los paneles solares, y así poder ver cuál es su mejor distribución antes de comprarlos. Por supuesto, la estrella de este proyecto va a ser el piloto automático de viento Hydrovane, que hemos comprado. Dedicaremos un vídeo a ello, pero para los que no sepáis de qué va, es este timón adicional con una veleta roja. ¡Qué ganas de verlo montado! Como nos morimos de ganas de ver a Guaira navegar de nuevo, aquí hemos tumbado el barco en una escora y añadido la superficie del mar para poder verlo en plena acción, tanto lo que ocurre por encima del agua como por debajo. Que llegue ya el día, por favor. Aquí podéis ver cómo se puede jugar con texturas, colores y fondos para meternos más en el papel. También la cosa va de capas, y a medida que el diseño se vuelve más complejo, se necesita una mejor organización. Hay muchísimas líneas y si no te acabas volviendo loco intentando encontrar lo que buscas. Nuestro último proyecto es la estructura de la grúa para la dinghy, que en el argot náutico se le llama davit. Queremos que sea desmontable por dos razones. La primera, para que cuando vayamos a una marina no nos cobren un metro más de eslora en la factura. Y la segunda, para que la veleta del piloto de viento tenga suficiente libertad de movimiento cuando la queramos usar en las travesías de alta mar. El sistema de poleas es lo que más dolores de cabeza me ha dado. Bueno amigos, ahora es mi turno de explicaros un poquito acerca de la jarcia. Pero antes que todo os quería decir que como sabéis, yo pues no sabía mucho de acerca del barco, ¿verdad? Yo soy nueva en todo este mundo y Alex fue el que me introdujo. Entonces, ¿qué he hecho durante este tiempo? Pues estudiar un poco, porque claro, el barco también es mío y algo tengo que saber, ¿no? Algo tengo que haber aprendido. Así que por eso os voy a dar una breve explicación para ver si esto va a ser como un examen, para ver si apruebo o no aquí ante los ojos de mi señor Alex. Bueno, no me enrollo. La cosa es que la jarcia, para los que no lo sepáis, para nuestra familia o amigos que no estáis familiarizados con el tema de barcos, son pues todos los cables de acero inoxidable que sujetan los mástiles. En nuestro caso, nuestra jarcia, la última vez que se cambió fue en el 2006 y lo recomendable es que se cambie cada como máximo 15 años. Entonces, en nuestro barco, pues lo tendríamos que haber hecho en el 2021. Lo que pasa es que, a ver, arriesgamos, sí, arriesgamos un poco, pero antes de salir a navegar, pues hicimos una inspección para cerciorarnos de que pues, los terminales pues, no estaban corroídos, porque no sé si sabéis, pero eso es una de las partes como más débiles, ¿no? Más críticas. Todo estaba bien y aparte nuestro barco pues, estuvo parado muchísimos años, que no salió a navegar.
como mucho pudo haber estado afectado pues la lluvia, el viento, ¿no? Pero no mucho más, porque no salieron a navegar tanto. Entonces, por todos estos motivos, decidimos pues dejarlo así. Y obviamente ahora ya nos toca cambiarlo. Cuando volvamos a Grecia nos dedicaremos a hacer eso. Por otro lado, comentaros también que nuestro seguro actual, el que estamos pagando, no cubre rotura de mástil. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es cuando terminemos y esté todo montado, nos encargaremos de encontrar a una persona, un profesional, para que realice una inspección exhaustiva de que todo está correcto y así, después de esto, poder pues, contratar a nuestro seguro y que ya nos lo cubra. Y bueno, esta sería mi explicación. Espero que me hayáis entendido y que lo haya hecho bien. Y ahora os doy paso a Alex porque él ahora sí que os va a enseñar cómo hemos escogido y qué hemos escogido porque obviamente eso es crítico y pues yo ahí puedo meter la pata y mejor que no. Gracias, cariño, lo has hecho muy bien, aprobada. Como ya os comentamos en el vídeo anterior, SVB es nuestro gran aliado y sinceramente no hemos conseguido encontrar un método más económico y eficiente para conseguir nuestra nueva Jarcia. En su web tienen una nueva plataforma para seleccionar los cables que necesitas y añadir una gran selección de terminales según te convenga. En nuestro caso necesitábamos cable de 1x19, que son los más resistentes, a cambio de ofrecer poca flexibilidad, que en este caso nos viene genial. Cuando le clicamos al producto, entramos a la página, donde podemos seleccionar su diámetro y justo más abajo hay una nueva manera de añadir los terminales, que SVB te puede prensar por encargo. La interfaz es genial, porque puedes seleccionar qué tipo y marca de terminal quieres para cada uno de sus extremos. No conocemos ninguna otra web que ofrezca este servicio y a nosotros nos viene genial porque somos serios, háztelo tú mismo. Bueno, os cuento un secreto. Existe incluso una forma de ahorrar aún más, que es usar un tipo de terminales que no hace falta prensar. Con 2 llaves fijas y un poco de paciencia puedes terminar el cable tú mismo. Eso sí, son como el doble de caros. SVB también los ofrece. Preguntaréis, ¿y dónde está el ahorro? El ahorro consiste en no tener que depender de nadie para cambiar la jarcia tú mismo. ¿Y cómo lo haremos? Lo que hemos hecho es que solo nos prensen el terminal en un lado del cable y te manden todos los cables así con un extremo aún por hacer. De esta manera tenemos la total libertad de desmontar los cables viejos uno a uno y poder compararlos lado a lado, ahorrándonos errores al medirlos montados. Todo este tedioso trabajo normalmente lo hace un profesional, que te va a cobrar lo merecido por su servicio. Nosotros la verdad es que lo que necesitamos es ahorrar. Por cierto, si tenéis que pedir algo en SVB, que sepáis que si añadís el código promocional WindyWaira, escrito así, os van a regalar un colgador de cables con vuestro siguiente pedido. Podéis encontrar un enlace en la descripción. Todos estos cables que se muestran en color amarillo constituyen la jarcia de nuestro barco. Como tiene 2 mástiles, se le llama ketch. Cada mástil tiene sus cables, llamados stays, que lo sujetan individualmente. Al cable que une los 2 mástiles por arriba se le llama triático. También tienen otro conjunto de cables que lo soportan más abajo, muy importantes, y a estos se les llama baby stays. Si queremos reemplazar todos estos cables sin desmontar los mástiles, tenemos que hacerlo uno a uno. Os explico la técnica para hacerlo, por ejemplo, con el stay de estribor, también llamado side stay en inglés. Como podréis imaginar, no es muy seguro desconectar un cable y luego subirse arriba del todo del mástil. Aunque los baby stays lo sigan sujetando, yo no querría subir ahí. Para ello, lo que vamos a hacer es usar uno de los cabos para las velas, como por ejemplo la driza del spinnaker, para sustituir la función de ese stay. Lo vamos a atar lo más cerca del punto de sujeción del stay y lo vamos a tensar usando el winch, como si quisiéramos izar la vela. Ahora ya podemos desconectar el stay y el mástil va a seguir siendo estable gracias a ese cabo. Usando otro de los cabos disponibles, subiremos al mástil para desconectar el terminal de ahí arriba. Ahora ya podemos llevar el stay viejo al suelo, donde lo podremos medir y poner al lado del nuevo cable para copiar su medida exacta e instalar el terminal que le falta. Bueno, también intentamos hacer una maqueta del mástil para explicarlo, pero nos pareció difícil de entender. Este haga todo el trabajo que hacía este de aquí. Ahora ya podemos desmontar este. Nada, muy difícil. Bueno, y por último, para aclararnos con los distintos tipos de terminales que tienen cada uno de los cables, tuve que recopilar fotos de cada uno de ellos y acabé decidiendo montar este esquema. También hay 2 diámetros de cable. Para el mástil mesana, el de atrás, los cables son más finos porque no tienen que aguantar los mismos esfuerzos. Hay 3 tipos de terminales, los que terminan en forma de T y son curvados, los que terminan en ojal y los que terminan en horquilla. También es fácil confundirse con las cantidades, ya que los laterales son simétricos, pero no los de proa y popa. Imaginad el trabajo que tendría que hacer un profesional si decidiéramos no hacerlo nosotros. Aquí tenéis la lista final de cables y terminales, con sus diferentes longitudes y cantidades. Eso sí, por favor, deseadnos suerte. Y por supuesto, estamos encantados de recibir cualquier consejo o crítica en los comentarios. Para eso somos una comunidad. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Como habéis
habéis visto, es un vídeo muy técnico, pero creemos que es necesario que esté en el canal porque más adelante vais a ver el proyecto llevado a cabo y es importante que tengáis más o menos algunas nociones de lo que vamos a trabajar más adelante. Esperamos que no os haya parecido demasiado pues denso y que, bueno, que igual alguno de vosotros sacáis inspiración para hacerlo en vuestro barco si tenéis uno, y si no, pues compraros uno y daros cuenta de que se puede hacer las cosas uno mismo. Lo dice aquí el señor que sabe mucho, claro. Bueno. Pues nada, Se aprende pues haciéndolo. gracias por estar ahí, como siempre, por vuestro apoyo y nos vemos muy pronto. Hasta el próximo vídeo. Chao.